Amigos, continuamos con nosotros. Excusamos al amigo, al senador Carmelo Ríos. Tuvo que partir porque aquí nos pusimos de acuerdo y lo hemos inscrito en un curso avanzado de domino. Y la Yupi está cerquita. Y el curso comenzaba ahora, pero hablamos con el profesor y fue debidamente excusado. Lo van a dejar llegar tarde y se fue a coger un cursito de domino. Curso corto nocturno. Que aquí todos, Vocacional. estoy partiendo de derecho. Ven acá, tú juegas domino. Estás riendo mucho. Me encanta, a mí me encanta, me gusta. Tú juegas, tú lo dijiste al arranque, Jorge, Yo tú juego, juegas yo juego. también. Tú juegas también. Ok, no. Hay que No, pues entrenar esos dominos. si no los mando para el curso también. Hay que entrenar eso. Hay espacios disponibles. Ya el último curso fue en Mayagüez, ayer el viernes pasado. Chacho. Yo estuve ahí. La llamada, la escrito. Bueno, lo que me escribieron aquí, sí. Bueno, mi respuesta es la siguiente. Número 1. Durante este cuatrienio yo asumí por 2 años más o menos el cargo de secretario de Asuntos Públicos, que es una posición de confianza del gobernador. Y obviamente participé de las reuniones y vi lo que es la realidad de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, y el gobernador básicamente tenía 2 opciones ante el descuadre financiero y ante los cumplimientos de pago de deudas de otros años que se vencían. De hecho, el 53% de la deuda que se cogió del 2009 al 2012 hubo que pagarle este cuatrenio, más de la mitad. Esa es la realidad. Y de hecho, el 70% de ese préstamo los cogió Carlos García, que hoy está en la Junta de Control Fiscal, pero esos son otros 20 pesos para otro día. Esa es la realidad. Y el gobernador tenía 2 opciones, donde tenía una insuficiencia de ingresos de casi 2.000 millones de dólares. Tenía 2 opciones: o hacía ajustes y recortes en el gobierno, identificar recursos adicionales, particularmente estoy hablando del caso del ajuste del combustible para la autoridad de carreteras, que estaba básicamente en la bancarrota, o despedir 30.000 empleados. Pues tomó una decisión de política pública que yo creo que fue la más correcta. Que sería la primera vez en la vida que en Puerto Rico se despedirían 30.000 empleados, porque eso no ha sucedido al día de hoy. Nunca ha sucedido. Bueno, Nunca. no 30.000 Nunca. en el proceso de una sola ronda. De una sola ronda. Una línea elegida dentro del programa que llevamos. En una sola ronda, pero en el no, pero eso son 2 cosas diferentes. Una cosa es cuando tú pierdes la fuerza laboral, otra cosa es cuando hay despido. El gobierno de Puerto Rico certificó que las personas que salieron del gobierno de Puerto Rico a razón de la ley 7 fueron 11.000 personas. En la primera ronda. Y eso fue un funcionario nombrado por Alejandro García Padilla en esta administración. Iván Thomas también lo dijo. La determinación que tenía el gobernador que hacer era despedir 30.000 empleados públicos o tomar unas medidas que a mi juicio fueron las más correctas, de que dentro de las circunstancias pudiera mover la economía. Oye, y es verdad que han sido unos años bien difíciles, pero aún con todo esto, hoy Puerto Rico bajó sus tasas de crimen a la cifra más baja en 3 décadas. La tasa de asesinato está la más baja en 20 años. La agricultura creó 6.000 nuevos empleos. La bandeja escolar, para coger ese ejemplo, que la cogimos en 24% de productos agrícolas, hoy está sobre el 60%. Esa es la realidad. En términos de turismo, rompió. O sea, ¿alguien duda que en turismo ha habido progreso con la situación económica que ha habido? En términos de tener la cesantía masiva que había empleados en el área de manufactura, la llegada de Lufthansa, que hubo una competencia con México que duró casi un año, y Puerto Rico ha logrado ese proyecto estratégico. O sea, ha habido adelanto. En la situación fiscal, claro que ha habido problemas. La pregunta es, ¿esta situación fiscal la creó Alejandro García? Claro que no. La Le tocó a pregunta él del resolverla. televidente, Jorge, la pregunta del televidente. Vamos a estipular todo lo que tú has dicho. Muy bien. La pregunta que está haciendo el televidente es: tú, Jorge Colbert, sentado en esa mesa donde se llevaban a cabo estas discusiones, si tú apoyaste en tu labor en la fortaleza todas las determinaciones donde se pusieron los nuevos impuestos, todas las decisiones que se hayan hecho, que hoy hay gente, inclusive de tu partido, que son antipáticas, lo que está preguntando esta persona es o está estableciendo de qué tú estás hablando. Si tú estabas allí y tú las apoyaste todas, yo no creo que las hayas apoyado todas. Yo lo que quiero saber es, ¿tú las apoyaste todas? Lo que pasa es que el issue de si uno apoya o no apoya. Claro que yo quisiera que no hubiese impuestos. Claro que yo quisiera que no se hubiese dado la crudita. Pues claro, es que es obvio que a nadie le gusta. Pero ¿cuál es la realidad?
decirle, pues voten a 30,000 empleados públicos. Bueno, pues hubo un gobernador que lo hizo. Y lo sacaron a él, al fin y al cabo. Ahora, yo te puedo decir lo siguiente. Dentro de las realidades que el gobierno de Puerto Rico enfrentó desde el 2013 hasta este año y todavía tienen. Sí. Ha habido situaciones bien difíciles. Podremos tener discrepancias respetuosas e interpretaciones diferentes de que ha sido un logro o no un logro, pero yo te puedo decir una cosa, nadie puede decir en este país que esta administración aprobó un plan de cesantías masivo de empleados públicos, porque diga eso miente. Mira, O sea, esa es la pura verdad, y eso hay que reconocérselo al gobernador, Jorge, que aún dentro de las circunstancias evitó despidos masivos de empleados públicos. Medio turno me conformo. Adelante, Tony. Mira, primero, la Junta de Control Fiscal no es algo que ningún puertorriqueño hubiese querido encontrarnos en esta situación donde hay un organismo Había gente que se iba a desnudar en la playa si llegaba. como tú. Había senadores que iban a renunciar. Lo dijo públicamente. Había Iba a hacer senadores esa que iban a manifestación. renunciar. Oye, por favor, no lo haga. Logramos persuadirlo. Ahora bien, lo importante es lo siguiente. Nosotros no hubiésemos querido llegar a esta situación. Lamentablemente, quienes le hicieron la invitación a la Junta de Supervisión Fiscal fue el propio gobierno de Puerto Rico. Fue el propio gobierno de Puerto Rico, por años sin términos, los que establecieron una política pública de violar sus propios presupuestos, de incurrir en gastos en exceso a lo que habían presupuestado y después tener que ir a coger prestado para poder mitigar esa diferencia. En violación de una constitución. En violación de una constitución que Por nos décadas. requiere Sí, por décadas, sí, por sí. décadas. Administraciones de ambos partidos. Y evidentemente fue en violación de la Constitución que establece que nosotros tenemos que tener presupuestos balanceados. De igual forma, la Constitución de Puerto Rico, que todos nosotros juramos defender, y los gobernadores juraron defender, establece un margen prestatario para el gobierno de Puerto Rico de un 15%. Y cuando ese 15% ya estaba a punto de llegarse a su máximo, ¿qué hicieron? Crearon otros mecanismos para lograr financiamiento alterno, como fue COFINA. Y de hecho, la deuda de Aníbal Acevedo Vilá, de Luis Fortuño, de Sila Calderón, mucha de la deuda que se emitió bajo esos gobiernos fueron precisamente bajo mecanismos alternos o a través de corporaciones públicas o a través de COFINA. Y eso es una realidad que tenemos ahí latente. Así que la invitación de la Junta a que viniera a Puerto Rico fueron nuestras propias acciones. Por otro lado, Y la condición colonial. por otro La lado, más importante. Estados Unidos nunca hubiese se había podido ser un metido, estado también. Estados Unidos nunca se había metido A una ciudad en sí, nuestra, pero a un estado no. Voy a llegar a ese punto. Estados No, Unidos correcto. nunca se había metido en las finanzas de Puerto Rico de forma directa hasta que nuestras acciones no pusieron en riesgo su mercado de bonos. Cuando el gobernador de Puerto Rico dijo, yo voy a dejar de pagar los bonos y eso iba a afectar el mercado de bonos a nivel de Estados Unidos e iba a poner en riesgo las pensiones de personas adultas mayores en más de 18 estados de la nación americana, ahí fue que el gobierno federal dijo, oye, yo no voy a permitir que las acciones que han tomado allá abajo, irresponsablemente en violación de su propia constitución, ahora nos afecten a nosotros. Y por eso es que viene la Junta. Y tenemos que trabajar con ella. No podemos ser solamente, no es cuestión de ser vigilantes, Jorge. Y yo respeto tu posición. Porque vigilante nos lleva quizás al punto de ver que ellos van a hacer algo quizás en contra nuestra y tenemos que estar precavidos de cuáles son las acciones que ellos van a tomar. Yo creo que aquí nosotros tenemos que mirarlo de cómo nosotros podemos trabajar al unísono, en conjunto, en equipo con la Junta. La ley establece que quien tiene que preparar el plan fiscal comprensivo es el gobierno de Puerto Rico, no es la Junta. Es el gobierno de Puerto Rico y lo tiene que someter a la Junta. Quien tiene que preparar los presupuestos de forma balanceada es el gobierno de Puerto Rico y lo tiene que aprobar la legislatura de Puerto Rico, no es la Junta. Si nosotros no lo hacemos, si nosotros fallamos en esa responsabilidad, entonces la Junta tiene el poder de actuar ante la irresponsabilidad de quienes estemos en el gobierno. Así que yo creo que la bola está en nuestra cancha, nos corresponde a nosotros trabajar al unísono con la Junta y facilitar los mecanismos de desarrollo económico de Puerto Rico, incluyendo lo de la consecución de la estadidad para Puerto Rico. Si algo pone de manifiesto el que nosotros tengamos una Junta de Supervisión Fiscal hoy, es que nosotros somos una colonia, que los poderes que tenemos residen en el Congreso Plenario. Federal
de forma plenaria y que ellos pueden tomar cualquier decisión sobre Puerto Rico. Y si se nos olvida, si se nos olvidó, ya está recordaron. demostrado, ya está totalmente demostrado. Quiero entrar un segundito en el detalle de los despidos. Yo sé que el honorable gobernador constantemente dice que nunca ha despedido empleados públicos, lo cual, pues, yo te tengo que decir que no es cierto. Por experiencia personal de mi familia. Y a modo de hecho es así. Se han pagado hasta demanda. Es así. Yo lo que sí digo es que no podemos medir solamente el empleado público. ¿Cuántos empleos en el sector privado puedan haber costado, nos puedan haber costado alguna de esas decisiones? Porque siguen siendo empleados, siguen llevando el pan a su casa todos los días. Y por decisiones que tomamos en el gobierno, pues pierden sus empleos, no llega el pan a la casa. Yo sé que no se lleva una contabilidad y se juntan ambos, pero nosotros, hablando aquí honestamente, tenemos que sumar ambos números. Claro. Como las condiciones económicas han forzado a mucha Somos un gente. pueblo, somos solo un pueblo. Hay una Como las proporción. condiciones económicas han forzado también a mucha gente a tenerse que ir También. de También. Puerto Rico. Y hay un ejemplo que te quiero dar. Hay acciones quizás que se pueden ver como buenas. Y de se nos parte van del los gobierno. mejores. Fíjate que una de las cosas que menciona Jorge, y yo creo que es correcta, o sea, el gobierno pasado estableció que las compras del gobierno a pequeñas y medianas empresas tenían que ser a razón de un 15, un 20%. Y esta administración subió ese por ciento a un 30%. Así que el dinero que el gobierno iba a invertir en comprar productos en Puerto Rico, prioritariamente tenía que ir a las pequeñas y medianas empresas. Y eso en principio uno puede decir, eso es una buena idea, eso es bueno porque el dinero se queda en inversión local, se queda en compañías que son netamente puertorriqueñas. En principio puede ser así, pero cuando el gobierno deja de pagarle a ese suplidor, Bueno, lo mata. cuando le adeuda más de 300 millones de dólares Estrangula. a las empresas que le compraste, pues entonces lo estás estrangulando. Pero, ¿cuál es la alternativa? pero- Porque, pero- o sea, tú no puedes decir, pues, ponemos impuestos o pagamos los Pero- suplidores, pero- de algún sitio tiene que salir. Eddie, perdóname. No podemos estar todos los planteamientos que hagamos. Mm. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pero claro. Pero es que tenemos que ver Pero es que desde un eso es lo que estamos principio. criticando de la- los Vamos a candidatos hacerlo. independientes, Jorge, ¿de No, dónde pero van a eso es salir? otros 20 pesos. Es lo mismo. No, y es que eso no nos han ¿Cómo dicho lo van a nada. hacer? Lo que yo te quiero ¿De dónde decir lo van a es, pagar? lo que yo te quiero decir es que es una responsabilidad de nuestros legisladores, allá en Senado y Cámara, Ajá. procurar, buscar las medidas necesarias para no tener que llegar a la palabra alternativa. Pues es que si yo Pero es que presupuesto tienes el que dinero buscar para comprar alternativas porque lápices, aquí no hay una maquinita para Pero mira, imprimir si yo dinero. presupuesto dinero para comprar lápices y compro el lápiz, tengo que tener el peso para pagarlo. Se me acabó el tiempo. Hay un punto ahí importante que plantea Tony rápido, y es la Constitución, esa disposición constitucional del control de la deuda, precisamente era para asegurar que una administración, de momento, no comprometerá los recursos de las futuras. Claro, Es lo que claro, pasó. claro. Es lo que pasó. Esa era la intención, nivel federal y precisamente, estatal. no endeudar el futuro de los demás. Ujú. Nosotros tenemos, y como tú bien planteas, una responsabilidad de cómo lo vamos a resolver. Evidentemente, por la dinámica de la cantidad tan alta de deuda, la renegociación de la deuda, de tener unos pagos en los primeros años menor, que pueda darle un respiro al gobierno y pueda tener ese dinero e invertirlo en el desarrollo económico para crear empleos, para que a su vez suba el ingreso del gobierno, es fundamental aquí. Por eso es que la Junta de Control Fiscal, la importancia que va a tener, sobre todo, más allá de los planteamientos democráticos o de estatus que tienen legitimidad y que hay que atenderlos, pero la importancia de ese instrumento es que pueda renegociar la deuda. Si eso no ocurre, o si ellos no tienen éxito en esa función, todo lo demás se va a Se va a derrumbar, caer, porque claro. esa es la base. Tengo que lamentablemente detener la conversación, está bien interesante, pero hoy es jueves, ¿verdad? Sí, señor. El jueves que viene te esperamos nuevamente. Estaremos aquí los jueves de Esperamos inmediato. aquí nuevamente y continuamos con este tema. Jorge, yo quisiera dejar en la mesa al punto que Jorge trajo ahorita, asumiendo que es correcto que el señor gobernador García Padilla tuvo tantos aciertos y tantos logros en esta administración, ¿por qué no fue a una reelección? ¿Por qué hoy no es candidato en el Partido Popular? ¿Por qué es otro el candidato? Tal vez no tengamos tiempo para yo voy a para contestarla. discutirlo. la vez que viene. No, dámela a mí, yo la contesto. La persona que me diga a mí que el señor gobernador Alejandro García Padilla hizo todo mal, lo voy a mirar en la cara y le voy a decir, ¿tú me respetas a mí? No, tienes toda la ¿Tú razón. me respetas a mí? O sea, ¿cómo tú vas a jugar conmigo con eso? Ujú.
tiene que tener aciertos, claro que los tiene que tener. Es imposible que haya hecho todo mal. Y ese es el problema aquí, Claro. que queremos meter a todo el mundo dentro de la canasta. Todos los legisladores son pillos. Eso no es así tampoco. Que lo discutimos ayer. Y Hay que estuvimos respetar a hablando la de eso, gente. Él tiene sus aciertos y hay que respetárselo. Amigos, los esperamos mañana nuevamente aquí a las 4 de la tarde en vivo. Y esta noche a las 10 se repite este programa si lo quieren compartir con algunas otras personas que nos sintonicen. Y ahí estaremos. Y a todos ustedes, a ustedes dos los espero el jueves que viene y a ustedes mañana. Señor. Que tengan una buena tarde.